En el caso del contenido, se ve mucho, es muchísimo más grave, digamos, ¿no? Porque al final creo que en un caso publicitario, pues es verdad que entre la agencia y el cliente pues pueden acabar de decidir, guionizar, estipular todo y luego se ejecuta y se ejecuta tal cual. Pero en el caso de un contenido, hay otras personas que se llaman creadores y esos creadores tienen mucho que decir. Entonces no les puedes sentar en la mesa al final del proceso. No puede ser una jerarquía que al final les llega a ellos y dice, no, haz esto. Primero porque no te lo van a aceptar, porque también tienen su orgullo, su ego y sus cositas. Y después porque no está bien. O sea, pero no vas a estar escuchando realmente de personas que sí que saben mucho más de entretener de lo que sabes tú como creativo publicitario y de lo que sabe la marca, desde luego. Su atención, por favor. Mi nombre es Roger Casas Alatriste y en este podcast conversaremos sobre la economía de la atención con personas expertas en la misma, ya sean creadoras, curadoras o consumidoras de contenidos. Hoy en Su atención, por favor, hablaremos con Alba Bence, directora creativa, cofundadora de la agencia Lady Brava y presidenta del gran jurado de los premios Inspirational 2022. Alba ha trabajado en las más prestigiosas agencias de publicidad como Proximity, McCann Erickson y FCB & Fire y ha cosechado más de 70 premios en reconocidos festivales de publicidad como los Cannes Lion, los Clio y El Sol, entre muchos otros, y ha participado como jurado en The One Show, el CDC y El Ojo de Iberoamérica. Con Alba hablaremos de la diferencia entre los procesos creativos del contenido publicitario y el narrativo. También nos contará cómo fue la creación del multipremiado unboxing de la PlayStation 5 con Ibai Llanos, Jaume Balagueró y Netflix, y de cómo llevar a la práctica la horizontalidad y la co-creación con equipos multidisciplinares. Muchas gracias por su atención. Hoy nos estamos refugiando de una ola de calor bajo la tierra, en el estudio del Cañonazo, con Alba Bence, quien tiene, por cierto, uno de los mejores nombres del mundo. Alba, bienvenida. Muchas gracias. Oye, bueno, yo quiero hablar contigo de un tema que es muy súper actual y yo te diría que casi hasta delicado, ¿no? Tú vienes del mundo de la creatividad publicitaria, donde has hecho tu carrera, y estás migrando o has migrado al mundo de la creatividad narrativa, la creatividad de los contenidos. Entonces, a mí lo que me gustaría es que nos contaras de estas diferencias, de estos dos procesos creativos, y yo no sé si hasta de procesos que van más allá de la creatividad, de procesos de trabajo para hacer publicidad y para hacer contenidos. Pero me gustaría que nos fuéramos por partes, porque aquí tenemos gente que nos escucha del mundo más de las marcas, de la publi, y gente más del mundo de los contenidos. Entonces, lo primero que me gustaría preguntarte es cómo definirías ese proceso creativo publicitario. ¿Cómo lo definiría el proceso creativo publicitario? Bueno, ya es una primera pregunta complicada, porque bueno, más que una definición, yo creo que el proceso creativo publicitario está completamente estudiado, digamos. Al final tienes que vender. Y para vender una marca lo puedes hacer de mil formas diferentes, pero digamos que es un arte supeditado a la venta, igual que el diseño gráfico es un arte supeditado a la venta, y eso nunca hay que perderlo de vista, ni siquiera en los contenidos, o en el branded content, aunque cambien las estructuras y la forma de pensar creatividad, ¿no? Pero la creatividad publicitaria siempre es una creatividad supeditada a que en algún momento estás vendiendo un producto, un servicio, y eso es lo que lo cambia todo y es lo que hace que tengas que tener un equilibrio entre lo que sería creatividad pura aplicada a cualquier otra disciplina y lo que es la creatividad publicitaria. Para mí no lo hace menos interesante ni menos valioso, pero la realidad es que no nos podemos olvidar de que esto es una transacción comercial. Y entiendo que esta parte, sobre todo la que se refiere a la creatividad, está como muy bien segmentada, ¿no? Como que cada quien tiene muy claro cuáles son las tareas que le toca y sobre todo cuando nos ceñimos a la dirección creativa, hay como una especie como de confluencia de todos los caminos que van hacia una persona o un equipo que es el equipo creativo que dice cómo van a ser las cosas. Bueno, sí, ¿no? Es decir, porque al final depende también mucho del tipo de estructura en el que estés, ¿no? Hay estructuras en donde el departamento creativo pues sí que confluye más o tiene más poder, por llamarlo de alguna manera, o sí, tiene más capacidad al final de englobar, digamos, todos los roles y de donde viene una estrategia, la recoge y luego decide una serie de cosas. Y hay otras estructuras donde el departamento creativo
tiene muy poco que decir. O sea, al final eso sí que depende mucho de la agencia en la que estés, te desenvuelvas y el rol que le dé a la creatividad. En todo caso, sí que es verdad que tú siempre acabas estando un poco en el medio de todo, pero sí que varía mucho el poder de decisión y el poder que tengas dentro de toda la estructura, sobre todo en estructuras actuales que son súper complejas y que tienen 7.000 departamentos y 7.000 cosas. El rol que tenga la creatividad dentro de esa estructura va a marcar muchísimo. ¿Y cuál dirías que son como las grandes diferencias entre estos procesos creativos más publicitarios y los narrativos o los de los contenidos? Bueno, yo creo que al final los procesos más tradicionales publicitarios, y ahora me voy a ir hacia los más tradicionales, porque es verdad que hoy en día pues ya hay otros procesos de creatividad publicitaria que ya están en otro sitio, ¿no? Pero al final, si nos remontamos un poco a lo que es más tradicional, es verdad que quizás es una perspectiva más de monólogo. Es decir, yo soy una marca y yo quiero transmitir un mensaje y busco un insight, bueno, cada uno con su proceso y cómo lo haga. Pero al final yo le estoy dando pues un mensaje a mi audiencia, ¿no? a mi target, y a través también de un sistema que es de publicitario tradicional de medios, pues me encargo de que le llegue a la gente adecuada. En fin, esto es muy simplista, pero al final acaba siendo esto, ¿no? Sí que es verdad que ya desde que entran otras muchas formas de narrativa publicitaria incluso, se empieza a tener otro tipo de mentalidad, más de intentar, bueno, en cuanto empieza el auge de pues más del PR, por ejemplo, de medios ganados, es verdad que la gente ya intenta crear un mensaje que le pueda interesar ya a otro intermediario para que llegue a la gente en general. Bueno, y otras muchas disciplinas, ¿no? Pero en concreto, versus lo que son una narrativa más de branded content, sí que es verdad que ahí la marca, digamos, tú tienes que tener muy claro qué es lo que la marca quiere transmitir, qué valores quiere transmitir, qué es lo que quiere contar o cuál es la moraleja que quiere que la gente tenga de ella. Pero en lo que primero tienes que pensar es en crear algo que sea interesante por sí mismo. Y se habla mucho, ¿no?, de pensar mucho en la audiencia primero, pero eso incluso en el mundo publicitario se habla mucho también de consumer centric, tal, y al final muchas cosas son palabras, ¿no? Cuando yo creo que te vas a un mundo más de, si nos vamos al otro lado, si te vas a un mundo de contenido, entertainment, lo que pretende un creador no es solo que le guste a la gente, obviamente a todo el mundo le gusta, ¿no?, ser popular, sí, y que le guste a la gente. Lo que pretende es crear algo que sea interesante para él y que por lo tanto puede interesar a los demás. Pretende crear un producto de entretenimiento, digamos, sí. Me molesta llamarlo producto, pero es así, que en sí mismo sea bueno, interesante y por lo tanto de esa creación tuya, que es una creación como mucho más artística, sí, entiendes que va a gustar a los demás, y hay fracasos y hay victorias, etc, etc, y luego hay, pues eso, que también la gente quiere ser popular o no, tal, lo puedes hacer más comercial, menos comercial, tal. Pero el interés ya está más en ese contenido que estás creando y no tanto en el emisor. ¿Sabes? En el contenido publicitario, digamos que tú pones todo el foco en el emisor, sí, y en el branded content yo creo que pones mucho más el foco en el qué y en el a quién. Es decir, en el que interese a la gente de verdad, ¿no? Sin traicionar al emisor, obviamente. ¿Puede ser que los creativos publicitarios tiendan a ser más controladores? Sí, los creativos publicitarios son muy controladores en general, ¿no? Y luego ya hay casos extremos y casos menos extremos. Pero bueno, es lógico porque es el proceso que se ha vivido toda la vida y tiene sentido, ¿no? Al final te estás trabajando, pues eso, en un briefing, el que sea, y al final tienes una marca, tú creas esa solución y la creas al dedillo, la ves otra vez con la marca, pasas una ronda de 260 cambios, en el mejor de los casos 10, y cuando ya todos estáis de acuerdo en que eso es lo mejor de lo mejor, donde se han cambiado todas las comas, el tal, entonces ahí es cuando ejecutas una producción, ¿no? Pero digamos que todo el resto de agentes que están alrededor creo que están un poco al servicio de lo que tú ya has estipulado ahí. Claro, y ahí yo hablaba de lo controladores o controladores que pueden ser los creativos publicitarios, pero luego acabas de decir una palabra clave y es como el viacrucis y todos, que son los cambios. Que eso quiere decir que hay un ente controlador todavía más arriba, que es la marca, y que todo tiene que ir, o sea, cada plano, cada
tono, cada prop que salga en un plano tiene que ir aprobado por la marca, lo cual también es bastante complejo, ¿no? Sí, bueno, no es tanto que sea complejo, sino es lo que te decía antes, el foco está en el emisor. Es decir, o sea, el emisor, que es la marca y es el que quiere emitir un mensaje, pues al final tiene el control supremo, lo cual está bien, porque la fiesta la paga él también, el dinero es suyo. Es decir, yo no tengo nada en contra de eso, simplemente es por intentar marcar un poco la diferencia. Entonces, en el momento en el que el emisor, ¿no? Es como ser juez y parte, en el momento en el que el emisor tiene el control absoluto, porque hay un momento dado que por mucho que un creativo te puede convencer y tal, pero que tú dices, oye, mira, no, en este casting lo quiero así, 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 es la marca la que manda, ¿no? Y esa marca al mismo tiempo es verdad que, hombre, hay muchas que obviamente saben separarse un poco de su día a día y hay muchas otras que no. Entonces es una única persona controlando absolutamente todo. ¿Pero por qué? Porque sabe que luego, para peor o para mejor, se va a ver. Tal y como quiere que se vea, se va a ver. Porque tú compras el GRP y se ve. Es así tal cual. Entonces, es verdad que también tiene su cosa de riesgo. Es decir, yo soy una marca y digo, caray, yo aquí me estoy arriesgando a tomar una serie de decisiones, pero la decisión última es de él y sabe que, como mucho, será un fracaso cualitativo, ¿no? Digamos, de alguna forma, pero no cuantitativo. Te voy a pedir un pequeño breviario cultural, porque esto que acabas de mencionar de haces lo que sea y compras el GRP y se ve, igual hay alguna parte de nuestra audiencia que no lo entiende. ¿Qué es eso de comprar un GRP y que se acaba viendo? Bueno, me refiero más a comprar medios. Al final tú compras medios televisivos y es una compra. Compro unos espacios publicitarios que me van a asegurar que voy a tener una cobertura. Es decir, la agencia de medios me dice, mira, pues vas a llegar a tanto por ciento de personas y tal. Otra cosa es que tenga su atención, ¿no? O que todos entendamos que en un espacio publicitario estamos todos atendiendo, bla, bla. Pero bueno, esto se lleva debatiendo 70 años. Pero la realidad es que sí, a esas personas les va a llegar mejor o peor, lo van a ver, ¿no? En otro tipo de creatividades, pues depende más de la intención de la audiencia y no tanto de la intención de quien emite. ¿Nos podrías contar, ahora sí, cómo ha sido tu experiencia personal / profesional en este cambio, digamos, de no sé si es cambio, migración o cómo lo dirías tú, de pasar de hacer cosas que son más creativamente publicitarias a tema de contenidos? Bueno, yo es que nunca he trabajado en publicidad. Publicidad De toda la vida y tal. Yo cada vez que me invitan a un concurso, un briefing cuya pieza principal es un spot de 30, me entran sudores fríos porque creo que he hecho 10 en toda mi vida. Okay. Y desde luego no es muy fuerte. Bueno, no me quiero quitar aquí ahora posibilidades, pero es la realidad. No, yo siempre empecé en papel, en marketing directo, imagínate. Okay. Enviando cosas a casas de la gente, o sea, más invasivo que eso ya, poca cosa, CRM, fidelización, bueno, todo lo que suena poco sexy, ahí empecé yo. A mí me parecía muy divertido. Y luego cuando empezó este boom de digital y tal, pues también fui migrando ahí. Y luego ya dije, no sé, en fin, como que siempre he ido como cambiando de cosas porque, no cambiando, sino viendo qué es lo nuevo que viene y tal, pero también por una cuestión de que igual me aburro más rápido, ¿no? De las cosas y quiero ver cosas nuevas. Pero lo que sí que me di cuenta, y esto fue a raíz también de hacer un poco de reflexión de mí misma, de mi carrera, y sobre todo a raíz de dar clases, que tuve que hacer esa reflexión, porque si no yo no me paro a hacerla, pero ahí me obligué. Y me di cuenta, viendo un poco mis campañas y tal, que desde hace 15 o 16 años, casi todas, tenían un poco de espíritu de content. Es decir, en el sentido de que siempre intentaba... O sea, veo las cosas que hacía y digo, ostras, yo siempre estaba intentando que algo fuera un poquito un contenido, de alguna forma un contenido cultural, organizando conciertos, eran como otras cosas diferentes. Y entonces creo que al final tú puedes hacer las cosas con una mentalidad de content. Y ojo, que esto también lo puedes hacer en spots de televisión, de lo más tradicional del mundo. Es decir, tú puedes ver spots que son auténtico contenido. Es decir, que cada año la gente los busca porque están muy bien hechos, porque cómo lo trabajan, en fin, bueno, no quiero poner ejemplos, no sé si los puedo poner, pero... Sí, claro, sí, por supuesto. No, pero bueno, pues por ejemplo, cuando Loterías de Navidad empezó a hacer auténticos contenidos, o Campo Frío, es verdad que tienen un apoyo de medios ultramasivo en una época, ¿no? El GRP,
muy masivo, pero tú puedes tener un apoyo de medios ultramasivo y hacer compro tu coche. O sea, quiero decir, ¿no? Hay esa decisión y luego hay decisiones de hacer cosas que, aunque son spots de televisión, sí que son contenido, porque son súper interesantes, porque todo el mundo los busca y a nivel internacional también hay millones de ejemplos. Entonces yo creo que más allá de pensar en cuál es un formato de contenido, cómo se hace un contenido, yo creo que es tener esta mentalidad del content, ¿no? Y la mentalidad del content creo que tiene que ver con esto, con cuidar mucho el producto que estás sacando y con tener en cuenta que a la gente le puede interesar y no solo lo que a ti te interesa decir. Y en ese marco hay muchísimas cosas, porque si no también te puedes ir solo al formato, ¿no? Y cualquier cosa es contenido y también ahí puedes hacer cualquier basurita disfrazada de un formato y ya. Ok. Y entonces hay esta traslación de una mente creativa de un plano al otro, pero también luego está la traslación de la marca, ¿no? Que la marca, que está acostumbrada a tener su gran altavoz, esa verticalidad, digamos, de aquí se dice una cosa y así se hace, y el GRP famoso que mencionabas. Hay de esta charla en la que te escuché, que fue la presentación de la guía de estrategia de la BCMA, mencionabas una cosa muy interesante, ¿no? Que hay con las marcas, en este cambio hay una especie como de tour de force entre jerarquía contra horizontalidad. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es este tour de force? O sea, ¿cómo entran las marcas en este otro mundo en el que a lo mejor no es tan directo de lo que dicen a lo que se tiene que hacer? Sí, yo creo que ha habido aquí un cambio. O sea, yo sí que creo que antes, esto parece yo, en plan, es que antes todo estaba mejor, ahí como una viejecita. No, pero, o sea, creo que sí que es verdad que cuando yo empecé en esto, ¿no? Igual yo porque lo idealizaba y tal, sí que veía mucho que las marcas se sentaban con las agencias en la misma mesa y había una cierta horizontalidad y con otros agentes, ¿no? Creo que con los años las marcas han ido cogiendo, no sé, desconfianza, bueno, hay mucha gente hablando de esto, han ido cogiendo una posición como de poder absoluto y de desconfianza, ¿no? Y una jerarquía que también está muy basada, lo he dicho, en el proceso, pues eso, muy tradicional. Entonces, en esa jerarquía al final tienes una marca que se saca las castañas con su agencia y cuando lo tienen todo decidido, pues vienen los demás. O en casos incluso para mí más raros de pensamiento estratégico, pues viene una agencia de medios, te dice exactamente qué es lo que tienes que hacer y a partir de ahí casi la agencia es la que es táctica, ¿no? Porque eso lo que tienes que hacer es este medio y punto y no pienses más allá de eso, ¿no? Y entonces hay como muy poca costumbre de idas y vueltas, de sentarse a la misma mesa, de generar grupos de trabajo decisores con personas que deciden que deciden. O sea, quiero decir, se han generado jerarquías también de mucha gente que no decide, que tiene que hablar con el de arriba, que tiene que hablar con el de arriba, que tiene que hablar con el de arriba. Cuando llega a ti, eso ya es un desastre. Entre el teléfono estropeado, lo que dice el de arriba, el de más allá que no se enteró. O sea, es como el antiproceso, ¿no? Entonces, tiene muy poca costumbre de ya decir, oye, no voy a generar un grupo de trabajo de gente que decide y donde esté toda la gente que tiene que ejecutar esto, ¿no? De una u otra manera creativamente. En el caso del contenido, se ve es muchísimo más grave, digamos, ¿no? Porque al final creo que en un caso publicitario, pues es verdad que entre la agencia y el cliente pues pueden acabar de decidir, guionizar, entonces estipular todo y luego se ejecuta tal cual. Pero en el caso de un contenido hay otras personas que se llaman creadores y esos creadores tienen mucho que decir. Entonces no les puedes sentar en la mesa al final del proceso, no puede ser una jerarquía que al final les llega a ellos y dice, no, haz esto. Primero porque no te lo van a aceptar, porque también tienen su orgullo, su ego y sus cositas. Y después porque no está bien, o sea, pero no vas a estar escuchando realmente de personas que sí que saben mucho más de entretener de lo que sabes tú como creativo publicitario y de lo que sabe la marca, desde luego. Y de la audiencia, ¿no? Yo creo que hay una parte de quién más va a conocer de su audiencia que quien le ha estado contando cosas todo el tiempo, ¿no? Yo creo que ahí hay un tema que las marcas tienen un recorrido todavía muy importante que hacer, es que han estado acostumbradas a que son las dueñas del todo y entonces como pagan toda la fiesta dicen, oye, pues este plano tiene que ser así, con este color y con esto. Y generalmente en el mundo de los contenidos, de los otros contenidos, se da que prácticamente todas las cosas tienen más de un dueño, son coproducidas, son cofinanciadas, son
hechas por un montón de gente, donde dices lo que dices tú, ¿no? O sea, que se forman estos grupos de decisión donde dices, oye, ¿cómo le vamos a hacer? ¿No? Nos tenemos que poner de acuerdo y qué es lo mejor en función del proyecto. A mí me intriga mucho si las marcas van a poder llegar a ese estadio. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que es cambiar. Fíjate, si cambias un poco el proceso de trabajo y ya está, porque no es una imposición, tampoco es simplemente que hay una cuestión de costumbre de cómo se hacen las cosas. Si tú en una nueva disciplina dices, oye, vamos a hacerlas de esta manera y las empiezas a ver, porque no es tu marca, eres el demonio y lo haces todo mal, no se trata de eso, sino que bueno, pues normalmente se ha hecho de esta manera y creo que para abordar proyectos de contenido es mejor hacerlo de otra manera y que estar dispuesto al cambio, pero no solo a tu cambio, ¿no? O sea, no solo al cambio que tú haces de lo que sea, sino a que te cambien cosas y a que te las mejoren y a ir y volver y no, sí, a menos rigidez, más horizontalidad y escuchar muchísimo más a mucha más gente, lo cual es complicado. Es decir, no todo el mundo tampoco tiene por qué estar para eso. O sea, al final, yo con esto siempre decía, a ver, si eres un creativo publicitario control freak, no te dediques al branded content porque vas a sufrir muchísimo. Si eres una marca ultra control freak, tampoco porque es que vas a sufrir una barbaridad. O encárgaselo a alguien que sea capaz de empaparse mucho más del resto. Yo tenía muchas ganas de preguntarte sobre un caso en concreto del que ya te he oído hablar y que creo que ejemplifica muy bien muchas de estas cosas, que es el caso del unboxing, en donde se juntan como muchos elementos atractores de atención. Tenemos marcas como PlayStation, como Netflix y como Twitch, y personas como Ibai Llanos, como Jaume Balagueró y, por supuesto, tú misma, como directora creativa. ¿Qué podía salir mal aquí? Todo. Todo podía salir mal por... Claramente todo. En un directo te puede salir mal todo, en un directo controlado. Bueno, sí, me faltó decir, claro, que era un directo, que había un lanzallamas y que había... ¡Qué barbaridad!, ¿no? Sí. ¡Qué barbaridad! Hoy en la mañana estaba todavía volviendo a ver ese making of y es de pone los pelos de punta, la verdad. Sí. Pero eso lo sufrió Jaume, sobre todo. Yo me metí en una nube de todo va a estar bien y a mí yo decía todo va a estar bien. Y salvo un momentito del directo. Muy bien. El resto me lo creí. Muy bien. ¿Nos podrías contar un poquito cómo fue el proceso? ¿Cómo jugaron todas estas personas, estas mentes creativas, estos elementos y marcas, ¿no? Porque al final de cuentas hay, quieras o no, 3 marcas, ¿no? Bueno, hay 2. Porque Twitch no... No cuenta como... Bueno, no estaba al tanto. No, Twitch no estaba al tanto. Twitch reaccionó muy bien. Es verdad que reaccionó muy bien y puso un tweet que ahora no recuerdo, pero reaccionó bien, pero Twitch no estaba en la ecuación. Gran dato. Sí. Todo el mundo cree que Twitch estaba en la ecuación y que le pagamos a los streamers y ninguna de las dos cosas. Ok. No, lo de los streamers yo lo daba porque claro, tenía que ser una cosa como... Sí tenía que haber una cosa muy de top secret, pero que no sabía que el top secret llegaba hasta la plataforma. Yo creí que había, no sé... Sí, no, a Twitch no le avisamos de nada. Eso fue todo en el tema de Ibai. Pero bueno, sí, en el proceso y tal, que esto es verdad que ya lo explico un montón de veces, pero sí que es verdad que es un muy buen ejemplo también un poco de esto. Y de hecho yo esto aprendí muchísimo con este caso, aprendí muchísimo con uno anterior que hicimos con Alice, donde realmente creo que hicimos muchas cosas mal y eso sirvió para ver cómo había que hacerlas bien, ¿no? Porque al final esto es a base de hacer proyectos, sinceramente. Entonces, en este es verdad que era muy complicado porque eran 2 marcas, cada uno con sus objetivos, sus intereses, pero es verdad que estaban como muy dispuestas a hablar y tenían una forma de trabajo. En concreto, claro, nosotros trabajamos para Netflix, ¿no? Era un partnership entre Netflix y PlayStation. Y la persona de Netflix, que es Josefina Pérez Portillo, tiene también como una mente muy creativa, es decir, y es muy innovadora, muy echada para adelante, ¿no? Y entonces, o sea, entiende muy bien, le cuentas algo y entiende. No hace falta que tampoco lo desarrolles hasta el último punto. Y confía. Entonces, la realidad es que nosotros le presentamos esta idea muy en bruto. Es decir, súper en bruto. Tenía las cosas básicas de, bueno, vamos a hacer un unboxing de la Play 5, porque obviamente esto es por el lanzamiento de la Play 5. Y cuando esté pues, un streamer, llegamos a presentar que era de Gref, no era Ibai en ese momento, luego Sony nos trajo Ibai, gracias a Dios.
Y entonces, mientras se hace ese unboxing de la Play 5, van a empezar a pasar cosas de terror y tendremos una película en directo producida por Netflix, vamos a meter actores de Netflix, bueno, en la primera presentación salía casi hasta el apuntador de Netflix, metimos a todo el mundo, una cosa tal, luego ya empiezan las rebajas, pero dentro de las rebajas estaba muy bien. En esa presentación ya teníamos de referencia a Balagueró, un poco por esa forma que tiene él de cámara a mano, de meterte dentro de una historia y que parezca que estás dentro de una historia cuando la estás viendo, ¿no? Teníamos la referencia de Rec, obviamente, pero sobre todo por eso, porque necesitábamos que este streaming fuera sorpresa, o sea, que pareciera que de verdad estaba sucediendo todo, ¿no? Y que la persona que estaba delante se metiera y creyese que todo lo que estaba pasando de verdad, pero con una producción de la leche. Pero ya estaba, o sea, no había mucho más ahí, ¿no? Y en base a esa idea y una serie de referencias, de hecho, esa primera presentación se parecía mucho más a lo que suele ser un dossier de entretenimiento puro, es decir, como un dossier para una serie que le presentas a quien sea, a una productora, HBO o a quien tal, porque yo eso en casa tengo la suerte que aprendí cómo se hacían y tal, y entonces se parecía muchísimo más a eso en cuanto a referencias de guión, de tono, en fin, ¿no? Nos enfocábamos mucho más en eso quizás que no en desarrollar un guión, una sinopsis, punto, va a ser más o menos esto. Y ahí confiaron y dijeron, ok, adelante. Ahora vamos a buscar cómo hacerlo. Es verdad que nos metimos en un concurso de productoras, que en otro caso no existiría, ¿no? O lo ideal para mí sería que no existiera ese concurso de productoras, sino que dijeras, oye, pues yo confío en esta productora o quiero a este director, que también no es producción publicitaria, porque no es como quiero un director, voy a la productora que lo tiene, sino que es más, pues casi iría a la productora que yo tengo de confianza y que me consiga el director que quiero. Es que es como otro concepto también ahí diferente, ¿sabes? Ya varía en eso. Y entonces, bueno, pues nos pusimos con eso, claro, cuando al final lo ganó Billu, que vino con Balagueró, no lo ganó por venir con Balagueró, sino porque su propuesta mejoraba la sinopsis que nosotros habíamos hecho, es decir, aportaba mucho más a esa sinopsis creativa y lo vimos todos y fue como, vale, pues lo incorporamos, ¿no? Y lo gana y empezamos a trabajar. Y desde esa primera presentación hasta lo que salió al final cambiaron 5.000 cosas. Pues que luego le digo, luego viene Ibai, que es otro creador, que no vas a ir a Ibai y decirle, mira, este es el guión y lo tienes que leer así. Bueno, yo no sé en qué punto está ahora Ibai, pero en ese momento desde luego no. Y entonces, bueno, Ibai dice, yo por ejemplo no me paséis un guión, yo no soy capaz de interpretar. Entonces Balagueró cogió y hizo casi como una escaleta con guiones, con frases, pero un poco de referencia de qué estaba pasando y tal, sin tiempos, ¿no? Esto va a durar 10 minutos. Y va y dice, no, van a ser 45 porque yo tengo que estar media hora hablando, porque es como funciona Twitch. Como funciona Twitch es así. Claro, pero Balagueró lo aceptó y dijo, vale, ok, tú explícame. Balagueró había visto Twitch por su hijo, que creo que tiene 12 años, lo había visto de refilón, pero dijo, es un tío que tiene la inteligencia de adaptar, ¿no? Un poco las cosas. Y dijo, vale, ¿cómo funciona tu Twitch? ¿Cómo funciona? Mira, es así, tal. Pueden estar mis compañeros de piso. Ah, muy bien, buena idea, tus compañeros de piso. Entonces, adaptó el guión a cómo él, ¿sabes? A que él lo pudiera llegar a hacer bien y que todas las cosas de producción funcionasen. Nos lo dice a nosotros. Bien, ok, es verdad, yo tampoco tenía mucha idea de cómo iba Twitch. Se lo decimos a las marcas. Estupendo, ¿sabes? Pero todo eso viene de vuelta. Es decir, que dure 45 minutos porque tal cosa, o sea, todo eso no estaba en una idea de principio. No había un guión de principio, no había frases, no había nada. Entonces fue el entendimiento de decir, bueno, el director de cine te va a mejorar el proyecto, ¿no? Con la productora, con Billu. Te va a mejorar el proyecto, ok. Pero luego viene otra persona y todos tienen que entenderse y nos tenemos que entender entre todos y entender que hay otros lenguajes, que, o sea, es como escuchar a todos para mejorarlo. Luego si alguien decía una chorrada, pues decíamos, mira, esto no. Y luego se introdujeron cosas que tampoco acababan de estar muy bien, pero bueno. ¿Sabes? Esta filosofía de decir, bueno, todos estamos jugando aquí con elementos que tampoco acabamos de conocer y es bastante importante escucharlos y tal. Y eso es lo que yo llamo la horizontalidad y el ida y vuelta, ¿sabes? Es decir, en un mes un proyecto puede variar mucho siempre y cuando te ciñas a tu idea original. O sea, la idea original sí que no se puede variar y que tengas un criterio de calidad, ¿no?
Mientras tú te ciñas a eso, todo lo demás creo que es escuchable y tal, sobre todo por parte de gente que sabe de lo que habla. No es que estemos escuchando a Perico los Palotes, que está escuchando a gente que sabe mucho de lo que hace. Totalmente. Oye, me he enrollado un montón, perdón. No, buenísimo. ¿Y qué tal ese momento, en el momento que se le da al rec, ¿no? Y están ahí y empiezan a ver usuarios de Twitch que se empiezan a sumar y los streamers que empiezan a comentar y todo eso en directo? O sea, más allá de la puesta en escena, que es brutal, ¿no? Y que afortunadamente yo que salió todo como tenía que salir. Bueno, no todo, pero no sí. todo, pero lo parece. Pero aparentemente lo parece, todo muy sí. bien. Pero esa parte de atrás, es decir, está encendiendo la llama por ahí. ¿Cómo se vivió o cómo lo viviste tú? Bueno, esta fue una de las cosas también que cuando vives en la inopia está bien. Hay veces vivir en la inopia está bien porque te relaja ante la vida. Es verdad. Pero una de las cosas que nos pasó fue que antes de justo de empezar, esto tenía que empezar a las 8 y 10 minutos antes de empezar Ibai nos dijo, bueno, yo voy a estar hablando 20 minutitos. Sí, nosotros, no, a las 8 empieza. Y dice, no, yo tengo que hablar 20 minutitos para que esto suba a unos 175.000 viewers en directo. Uh-huh. Y entonces a partir de ahí empezamos, digo, porque si no tengo un acumulado, si no funciona, bueno, si hay una clase. Yeah. Pero a 10 minutos de empezar, que digo, ya igual te podías haber hecho la lección 2 días antes. Antes, ¿no? Nos lo avisas antes y no estamos aquí y tal. Uh-huh. Pero dijimos, bueno, ok. Bueno, ahí fue Jaume que dijo, muy bien, para adelante. Y tal. Y entonces, bueno, pues eso, efectivamente, estuvo haciendo las cosas que hace normalmente. Bueno, entramos y había un problema de sonido y se nos escuchaba a todos en ese momento, pero duró como 2 minutos. No sé quién se dio cuenta que llamó por teléfono, pues estoy oyendo a todos, tal. Bueno. Sí, luego estuvo 20 minutitos pues haciendo lo que suele hacer él, había como un glitch en una cámara y tal, algunos se daban cuenta, claro, es que Twitch tiene un feedback en directo complicado, pero lo que pasa es que Ibai lo llevaba muy bien también, en plan, se inventó una historia de que había colocado unas cámaras nuevas para el unboxing de la Play, bla, bla, o sea, como que él realmente capeó muchísimas de las cosas complicadas, ¿no? Entonces, durante esos 20 minutos pues fue un infierno, porque al final te ha añadido, tú ya tienes la tensión hasta las 8, de 8 a 8 y 20, hasta que él tenga 175.000, estás un poquito en el infierno, y a partir de ahí empieza. Pasó también otro error técnico, que tenía que ver con el gameplay, que en teoría lo iba a jugar en directo y no se podía, y era un vídeo, iba con delay, no sé cómo explicarlo aquí así rápidamente, iba con delay y toda la comunidad de Twitch se dio cuenta, entonces empezaron a insultarle, bueno, de todo en directo, ahí casi se nos cae otra vez el alma a los pies y tal. Ibai se quedó bloqueado, además, frente a la pantalla se quedó bloqueado un par o 3 de minutos sin reaccionar, y tenía que dar la señal él de entrada a todos los efectos y se quedó, vamos, que no sabía dónde mirar él. Y ahí pues nos dio otro segundo infarto. Sí, ahora lo cuentas muy tranquila, pero en ese momento yo que tiene que estar sudando. No, yo en ese momento empecé a gritar, ¿qué pasa? Pues me que estaba un cuarto de atrás, me encerraron un cuarto de atrás, porque si no le pongo de los nervios al apuntador. Porque claro, yo ahí no hacía nada, es que imagínate, o sea, más que mirar, ¿no? O sea, en ese momento yo ya solo estoy mirando, ahí está Jaume comiéndoselo todo, pobrecito. Y nada, y bueno, y se recuperó al final y salió, y el propio Ibai nos contó luego que él en ese momento es verdad que se bloqueó, pero que lo que pensó fue, bueno, dentro de 10 minutos todo el mundo va a entender todo y va a estar bien. ¿Sabes? Es decir, no pasa nada. Pero claro, para él era su prestigio, era su... ¿Sabes? O sea, que todo el mundo le diga que esto es fake, para él era un movidón. Por eso se quedó medio bloqueado. Y esa fue un poco la vivencia. Y luego mucha alegría y mucha emoción cuando por fin se acabó. Yo ya decía, por favor, la última cartela que tenga que salir aquí, que salga ya, porque me quiero ir. Y nunca más intentaré hacer un directo. Sí, lo de los directos, al directo mucho respeto, ¿no? No, ya está, o sea, todo grabadito, on demand, muy bien. Demand. Yo ahí me vuelvo controladora, control, porque fue terrible. Muy bien, muy bien. No, pero muy emocionante, está bien. Y claro, y hay una parte que contabas que de este momento post, ¿no? O sea, ya cuando saliste y dijiste, bueno, es que ha pasado todo esto y se ha traído toda esta audiencia con todos estos elementos evidentemente atractores, pero que había funcionado. No sé, que ahí, esto que mencionabas antes del, pues pones el GRP, habías eliminado esa parte de la ecuación y se había llamado la atención de una audiencia, ¿no? En este caso, es que este caso es muy peculiar, porque, claro, tampoco lo puedes coger de ejemplo para todo, ¿no? Pero sí que es verdad que en este caso no se pagó nada a medios. El medio era Ibai.
y su canal, que es verdad que ya tenía una base de audiencia muy fuerte. 20 minutitos, 178.000 usuarios, no lo dice cualquiera. Sí, no, o sea, la tenía. Aparte llevaba una semana muy buena, que había ido Neymar, y o sea, como que llevaba ya una semana en despegue, a los 3 días después le declararon Worldwide Gamer of the Year, ya ni me acuerdo. O sea, digamos que estaba en ese momento de despegar. ¿Sabes cuando tienes la suerte de coger a alguien que ya tiene una muy buena base, pero que todavía no es lo que es Ibai hoy en día, que ya es inalcanzable, ¿no? Entonces, el medio que se pagó básicamente fue Ibai. Ibai y su audiencia. Entonces, todo se basaba en la sorpresa que dieras. Entonces, nosotros teníamos muy claro también que el directo iba a tener un pico o una punta que sería el pico de la audiencia que tiene él en directo, que ya era mucho. Joder. Ya era mogollón. Pero digamos, en términos publicitarios tampoco es tanto, porque luego son 200.000, bueno, 200.000 personas interesadas, eso sí, pero claro, que no es lo mismo, que despistadas y tal, interesadas. Pero que bueno, que tampoco es wow. Pero lo que sí que intuíamos era lo que iba a pasar después. O sea, la reacción que podía tener después por el propio funcionamiento que tiene Twitch, YouTube y por el propio funcionamiento que tienen ellos, ¿no? Que al final no es Twitch el directo lo que acapara más, sino todo lo que se genera alrededor en otros canales, a través de otros streamers, etc. Oye, Alba, pues bueno, nos vamos acercando ya al final de esta entrevista y quería preguntarte las dos preguntas de rigor para todos los invitados, que es, primero, ¿en dónde está tu atención? Pues mira, te voy a decir una tontería, pero mi atención últimamente está en TikTok. Ok. No, pero rollo enganchada, ¿eh? ¿Sí? O sea, no en plan, no como profesional. Sí. Sino como... Entras a TikTok, te tiras media hora y dices, ¿dónde he estado en estos últimos Me tiro una hora y luego digo, ¿por qué estoy perdiendo así mi vida? Y me vuelvo a tirar otra. No sé por qué, pero a mí me entran cosas de obsesiones con cosas, es verdad, y luego ya las abandono. Y últimamente nunca le había hecho ni caso a TikTok, y aparte a mí me da mucha pereza siempre meterme en nuevas plataformas, como todo el mundo, ¿no? Pero bueno, las tienes que investigar en un momento dado y tal. Y entonces, bueno, siempre creo perfiles, pues supongo que también como todo el mundo esta profesión, para stalkear básicamente, sí, y no hacer nada. Y me empecé a meter, a ver, chavales haciendo el tonto y tal, y me he enganchado, pero es un agujero fuerte, negro fuerte, tremendo, sí. ¿Y has encontrado algo? O sea, dentro de ese enganche has encontrado alguna cosa así de valor, de algún tema o de algún formato, o de algo que digas, uy, por aquí puede haber cosas interesantes? Bueno, yo creo que hay bastantes cosas interesantes. En lo que me estoy enganchando es que me estoy enterando mucho de cómo, de una generación de la que estoy totalmente desenganchada. De todo tipo de cosas, me supongo que no representan a todo el mundo, pero de todo, de cómo hablan, de lo que piensan, de lo que dicen, de tal, porque se te olvida mucho esa edad, ¿no? Y ese todo es muy gracioso, o sea, me quedo mirándolo bastante. Y luego tienen un tipo de formatos de contenido que enganchan mucho y que son muy tontos, pero muy tontos, ¿eh? Es que ahora me parece muy tonta yo, pero yo qué sé, hay una chorrada, como gente que simplemente lee de Reddit historias de terror con una musiquita por detrás, que tú dices, qué chorrada. Ajá. Puedes estar 20 minutos con esto, bien, con las historias paranormales de 15 segundos. O sea, tiene un funcionamiento que engancha, de mini contenidos, que no sé, que es que cerebralmente te engancha una barbaridad, ¿sabes? Sí, es dopamina en gotitas, ¿no? Sí, bueno, que no son en 15 segundos, que puede estar 5 minutos o lo que sea y tal, pero... A ver, creo que es la típica cosa que en 2 semanas ya te hartas y fuera. Ajá. Pero a mí me está sirviendo mucho para entender muchas cosas de las que, oye, que al final tengo 20 años más que esta gente, ¿sabes? Totalmente. Y quieras que no se te olvida mucho de lo que fuiste, lo que te preocupaba, lo que hacías. Y luego que tiene bastante ingenio dentro, que se copia mucho, que tal, no sé qué, que hay trends, que bla, sí, lo entiendo. Pero tiene ingenio. A mí me sorprendió por eso, o sea, que hay bastante gente con mucho ingenio. Total, y ingenio y tiempo, porque hay muchas cosas que yo digo, ostras, esta gente que hace doblajes, eso tiene un ensayo detrás de mucho tiempo y edición y cosas, y dices, oye... Yo siempre pienso que para ellos debe ser facilísimo, o sea, porque yo digo, yo si tuviera que hacer este vídeo de 15 segundos, pues va a estar yo aquí 50 horas, ¿no? Pero siempre pienso que para ellos tiene que ser como muy fácil. Pero sí que es verdad, hay cosas de humor y tal, no sé qué, que son, o sea, que dices, bueno, es una chorrada, pero debe estar bien hecha, porque está muy bien, ¿sabes lo que te quiero decir?
Oye, y cuando te logras desenganchar de TikTok, ¿dónde buscas cosas interesantes? ¿Dónde vas a buscar, no sé, influencias o inspiración? Bueno, yo actualmente vivo con un niño de 5 años, lo cual hace que tenga toda mi inspiración en obras de teatro infantiles, piscinas y películas de Disney, súper interesantes y apasionantes. Eso es lo que ahora mismo copa mi vida, y además vivo a las afueras, con lo cual lo que veo es mucho de mucha plataforma. Ya. Muchísimo. De audiovisual, el tiempo que tengo. Ya. Muy bien. Alba, bueno, ya para finalizar, ¿a quién me recomendarías entrevistar para su atención, por favor? Pues mira, te recomendaría entrevistar a Diego San José. Ok. Que es un guionista muy bueno y muy divertido. Sí. Y puede hacerlo muy divertido, la Seguro verdad. que sí. Y es un experto en captar atención desde el humor. Absolutamente, hemos trabajado con él para pues mira. Bota Juan, la primera. Ah, bueno, pues ya está. Seguro que sí. Ah, pues mira, qué buena Mira idea. qué fácil. Absolutamente. Oye, pues muchísimas gracias. Ha sido gratísima la conversación. Igualmente. Y un placer tenerte aquí en casa. Y para las personas que nos están escuchando, muchísimas gracias por su atención. Gracias. Esto ha sido Su Atención, por favor, el podcast que reúne a los mayores expertos en el mundo de la economía de la atención. Si quieres saber más de este proyecto transmedia, sigue las redes sociales del Cañonazo: LinkedIn, Instagram, Facebook o Twitter. Este podcast, Powered by El Cañonazo, ha sido posible gracias a... Director de producción, Manfredi Giannoni. Producción, redacción y comunicación, Marisa Mañanos. Tema musical, Iván Raimores y Roger Casasalatriste. Diseño de audio y postproducción, Landho Audiovisual Solutions. Diseño gráfico, Carlos López Lumbreras. Idea original y dirección, Roger Casasalatriste. Y como siempre, gracias por su atención.